tiempo de hablar de espectáculos. Ya es martes y les comentamos que hay mucha información surgida desde el día de ayer. Platicando con la tarotista Padme y por supuesto ella invitó a los integrantes de la original Banda Limón a que acudieran a su programa para darle la patadita de la buena suerte. Ella estrenó un programa vía internet. Sin embargo, una de las notas fuertes que se suscitó ya el día de ayer es que ella ya los fue a demandar por acoso sexual. Además, también, cambiando de tema, Alfredo Adame, su familia se accidentó. ¿Quién sabe exactamente qué les preparamos en torno a este carrusel de la información? ¡Chequen esto! Hoy en el carrusel de los espectáculos, durante una entrevista que le hizo la comunicadora Adela Micha a Camila Sodi, esta última culpó a los medios de comunicación de su truene con Javier el Chicharito Hernández. Y genera mucha presión también en mis relaciones. Sí, sin duda. Oye, andas con no sé quién, oye, no sé qué. Oye, y si sí, no, y si ya. O sea, es una cosa tremenda. Que puede llegar a terminar con la relación. Y eso tal cual. Eso es... Sí, ¿qué es lo que pasó ahorita con Javier y yo? ¿Ya no andan? Pues fue demasiada presión de los medios, no pudimos. Estábamos en una relación a distancia y fue demasiado. Alfredo Adame pasó tremendo susto al enterarse que sus hijos Diego y Sebastián sufrieron aparatoso accidente automovilístico en una carretera muy cerca de Celaya, el cual pudo haberles costado la vida. El suceso ocurrió luego de que habían mandado a componer los amortiguadores y muelles de la camioneta donde viajaban, mismos que fallaron mientras conducían el vehículo. Debido a que su hijo Sebastián no llevaba puesto el cinturón de seguridad, salió volando 6 metros lejos de la camioneta. El actor confirmó que sus hijos no sufrieron daño cerebral, pero sí algunas fracturas, mientras que su aún esposa Maripaz Banquels sufrió fractura de clavícula y una luxación en la muñeca. La tarotista Padme Castellanos interpuso una demanda en contra de la original Banda Limón por abuso sexual, ya que el día en que la agrupación asistió al programa de Padme que estrenó por internet, Carlos Lizárraga, en vez de darle una patadita de la suerte, le dio una nalgada, situación que ella considera una grave falta de respeto. Lizárraga dijo que aunque en un principio la noticia le pareció una broma, mandó infinidad de disculpas públicas a Castellanos al enterarse que acudió a una instancia de gobierno a demandarlo. 21 Noticias, Berenice Ortiz. Continuando con más información del mundo de los famosos, les hablamos que la obra de teatro Hijas de su madre, que ha estado portada a la República Mexicana, abarrotando todos los teatros, finalmente aterriza aquí en la Ciudad de México. A partir del día 13 de este mes arrancará una pequeña, solamente 2 semanas estará aquí en nuestra Ciudad de México. ¿Quién sabe exactamente qué dijeron las actrices y qué otra cosa hay dentro de la misma? ¡Chequen esto! Luego de presentarse con gran éxito en el interior de la República Mexicana con la puesta en escena Hijas de su madre, el elenco conformado por Susana Dos Amantes, Ailín Mujica, Lourdes Munguía, Patricia Reyes Espíndola, Aida Pierce y Gina Varela se presentarán en el Teatro Aldama los días 13, 14, 15, 16, 20, 21, 22 y 23 de abril. Ailín dijo que aunque le gusta salir de gira y disfrutar al público de provincia, el separarse tanto tiempo de sus hijos la pone nostálgica. Violeta está muy pegada a mí, somos dos gotas de agua que convivimos y pasamos muchísimo tiempo juntas y estamos todo el tiempo juntas, pero yo tengo que trabajar y ella lo sabe y cuando puede por la escuela, que hay días, me la traigo conmigo, pero sí me extraña mucho. Patricia Reyes Espíndola dijo que debido a las presentaciones que tiene con la obra en provincia, no ha tenido oportunidad de estar al pendiente de los pleitos que han habido en la Asociación Nacional de Actores, aunque dejó en claro que jamás se unirá al grupo comandado por Felipe Nájera. Simplemente habemos actores que creemos en algo y actores que no creemos en eso. Y yo, si hay que decirlo, no estoy en el grupo que pertenece Felipe. Y Lourdes Munguía dijo estar segura de que Julián Figueroa, hijo de su gran amiga Maribel Guardia, nunca le ha sido infiel a su novia Imelda, con quien espera un hijo. Ay, quién sabe en qué momento tomaron esa foto, no. La verdad, eso no prueba nada. Yo sé que está ahí con ella y que está muy enamorada. 21 Noticias, Berenice Ortiz.
La actriz Susana Dos Amantes se encuentra sumamente feliz trabajando aquí en la Ciudad de México. Nos habló sobre este trabajo y por supuesto de la tranquilidad que últimamente ha presentado Paulina Rubio. ¿Quieren saber exactamente de qué se trata? Chequen esto. Susana Dos Amantes, quien da vida a una mujer a quien su marido le es infiel en la puesta en escena Hijas de su madre, confesó que en la vida real varias de sus exparejas le pusieron el cuerno y como no le gusta llenarse de rencores, prefiere olvidar dichas traiciones, al grado de que se ha llegado a topar con las amantes de sus galanes y hasta saludo de beso les ha dado. Pues a todos nos ha pasado muchas cosas semejantes. A mí como 18,500 veces. ¿Cuál de todas? Por eso me he divorciado varias veces. Varias. No de mi parte, pero de parte de los hombres son muy corruptos, asquerosos. Yo tengo muy mala memoria. Luego ando saludando a las exnovias de mis exmaridos y digo, chin, esa no la podía saludar. Ni modo, soy despistada y la verdad que bueno, por eso me conservo sin úlceras ni nada, porque se me olvida todo, me vale todo. Respecto a la actitud tan civilizada que últimamente ha mostrado su hija Paulina Rubio durante los juicios familiares que enfrenta con su ex Colate, a quien hasta dio un cordial beso en la mejilla, y de los truenes y reconciliaciones con Gerardo Bazúa, comentó: Fíjate que sí es caballeroso y también Gerardo es caballeroso, depende cómo quieran ponerlo los medios. Yo creo que no hay que hacer cosas grandes, realmente no tiene importancia. Seguirá siendo el papá de Nico toda la vida y yo lo respeto. Todo es muy bien, afortunadamente es un chico muy lindo, lo quiero mucho, me cae muy bien su familia y él. 21 Noticias, Berenice Ortiz.